Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ir entrando en la sala. Bueno, un placer, espero que estemos todos bien. Hoy estamos aquí para ver el webinar que vamos a ver sobre 13X y básicamente es voz IP, ¿no? El futuro de la telefonía para empresas y también para la gente de a pie, al final. Pero bueno, como estamos en el sector de las empresas, vamos a enfocarnos a las ventajas que tiene este sector, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Adrián Hidalgo, soy Business Developer aquí en Nordic Solutions. Con nosotros también se encuentra mi compañero Daniel Benavente, es consultor cloud y especialista en 13X. ¿De acuerdo? Nos ayudará luego posteriormente en dar una pequeña demo de cómo sería el panel de configuración de 13X y también nos ayudará en la parte de preguntas y respuestas que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, antes de continuar con el planning, ¿de acuerdo? Mencionaros, si acabáis de entrar o os que vayan entrando un poco más tarde y lo volveré a comentar un poquito más adelante, pueden coger como si fuera un vídeo de YouTube y clicar en la barra y tirar hacia el principio del webinar para ver todo desde el principio si se han perdido alguna cosita, ¿de acuerdo? Pues aprovecho para decir que, como sale aquí especificado, al final del webinar tenemos un turno de preguntas y respuestas, así que podéis ir tanto escribiendo por el chat que tenéis que tener por ahí a mano derecha las preguntas que os vayan surgiendo, como guardarlas para escribirlas al final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a ver la solución tradicional, ¿de acuerdo? Que todo el mundo conoce, que es tener tu teléfono, tu centralita ahí al lado, a la izquierda, con tus cascos, ¿vale? De toda la vida. ¿Qué inconvenientes tiene esto, ¿no? Esta tecnología. Luego, veremos qué es y cómo funciona 13X, ¿de acuerdo? Que es la plataforma de la cual vamos a hablar. Y luego veremos el 13X, la integración que puede tener con Microsoft 365, que ya adelanto que 13X a nivel de integraciones con otras plataformas y con terceros es muy agradecida, ¿de acuerdo? Por último, veremos una pequeña demostración del panel, pues donde podremos ver y Daniel nos mostrará cómo se ven todas las partes del panel, qué podemos hacer y qué cositas podemos hacer. Bueno, vamos a ver. Al final, todo el mundo conocemos lo que tenemos en la telefonía tradicional, ¿de acuerdo? Que es tener el teléfono, te llaman, lo coges, en las centralitas tradicionales. Lo tradicional lleva muchísimos años en las empresas, incluso en nuestros hogares, ¿de acuerdo? Pero también sabemos, y sobre todo a raíz del tema de la pandemia, el boom del teletrabajo, los inconvenientes que esto conlleva, ¿de acuerdo? Principal inconveniente, el tema físico, ¿no? Tener que tener un teléfono físico te ocupa espacio y te reduce mucho la movilidad, ¿de acuerdo? Eh, Luego, tema de instalaciones. Tiene que venir la compañía, hacer la instalación, hasta que no se echa, bueno, depende de esa instalación, si algún día falla la instalación de ahí físicamente, porque se ha mojado, porque se ha roto, por lo que alguien ha tirado un cable, o en la fachada mismamente han sacado el cable, da igual, cualquier cosa, está dependiendo de eso, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos tanto la dependencia física de los dispositivos de teléfonos, como la dependencia física de las instalaciones. ¿De acuerdo? Luego lo que había comentado, para movilidad del teletrabajo. Yo he visto empresas en las cuales cuando pasó la pandemia se cogían los teléfonos físicos y se los llevaban para casa para poderlos instalar. Hay algún tipo de teléfono que puedes poner una tarjeta SIM como si fuera un móvil y por eso, y si se lo llevan a casa y tenían que tenerlo de casa para coger el teléfono ese. Esto al final son, como decirlo, más cachivaches que tener en tu casa y que no es plato de buen gusto. Y ya no solo eso, sino que tienes que enchufarlo a la corriente. O sea, al final te da una movilidad muy limitada, ¿no? Luego, otro punto negativo, el tema del soporte técnico. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tenido una incidencia, no va la línea, o pasa algo, queremos hacer una modificación de nuestras líneas y al final nos encontramos con que estamos como 20, 30 minutos al teléfono con un robot, con la musiquita de espera que todo el mundo la conoce, para que nos deriven a un departamento, a otro. Al final acabas hasta las narices y siempre cuando hay un fallo, no, llama tú. Siempre intentas pasar la bola porque al final eso es una pérdida de tiempo y te desquicia. ¿De acuerdo? Y luego también la mítica, ¿no? Que te llega la factura, la revisas y dices, vale, me han cobrado además, no entiendo muy bien por qué. Siempre hay algún plus, siempre hay un plus de llamada internacional, siempre hay un plus de te has pasado de los minutos, siempre hay pluses y nunca entiendes muy bien el desglose. Y bueno, obviamente no vas a llamar para estar media hora al teléfono para que te digan, sí, sí, esto es completamente normal. ¿De acuerdo? Así que siempre acabas pagando sin entender lo que estás pagando exactamente. Y por todos estos servicios casi obsoletos, podríamos decir, estamos pagando un coste muy elevado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se presenta una alternativa, ¿de acuerdo? Que es bueno, la telefonía, o sea,
voz sobre IP, ¿de acuerdo? 13X es la plataforma con la cual trabajamos aquí en Nordic Solution y muchos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Estamos especializados y certificados en 13X. Y para antes de entrar en materia de qué es 13X, para que entendáis un poquito el concepto de voz IP, os voy a poner un ejemplo. Seguro que todo el mundo tiene WhatsApp y ha hecho alguna llamada o incluso videollamadas a través de WhatsApp, ¿cierto? Vale, pues voz sobre IP es básicamente esto, ¿no? Que la voz, en vez de ir a través de la línea de teléfono, va a través, se transforma en datos digitales y va a través de la línea digital, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya nos solventa un problema que tiene la anterior tecnología, que es el tener que depender de una instalación física para poder realizar estas llamadas. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que es un ejemplo perfecto y conocido sobre voz sobre IP, que es perfectamente las llamadas de WhatsApp, ¿de acuerdo? Que es la voz se transfiere a través de los datos digitales. Así que ahora vamos a hablar sobre 13X, qué es y cómo funciona. Al final, 13X es una centralita virtual. La podemos tener nuestra centralita y gestionar todo nuestro sistema de telefonía desde ahí, instalada en un servidor en local, en una máquina virtualizada, en cloud. ¿De acuerdo? O sea, es muy adaptable a todas las plataformas que podemos encontrar y lo tenemos tanto para Windows, Linux como Mac. Y lo mismo, y esto es una ventaja que nombraremos ahora más adelante, para Android y iOS, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente tenemos que tener nuestra centralita con nuestra aplicación descargada, instalada en nuestro equipo, nuestro ordenador, y podremos disfrutar de la comunicación de voz sobre IP, ¿de acuerdo? Ya no se olvidando de tener un aparato físico, ¿de acuerdo? Simplemente con tener nuestros cascos de llamadas, por ejemplo, estos cascos que utilizo yo para hacer videoconferencias con mis compañeros o para mi uso personal aquí en mi casa, escuchar música o ver películas, ya puedo utilizarlos para poder realizar llamadas. No tengo la necesidad de tener otros cascos aparte, como se solía hacer antaño, y, ostras, me llaman, me saco estos cascos, pongo los otros. Otra ventaja de 13X, tiene una opción de aplicación móvil, ¿de acuerdo? Para tanto Android como iOS que mencioné anteriormente. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que tú puedes descargarte tu aplicación y poner tu perfil, ¿de acuerdo? Con tu número en tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? O sea, ya no es solo, que había mencionado, ¿no? Que algunos clientes habían llevado los teléfonos con la tarjeta SIM a sus casas para poder continuar trabajando, sino que, claro, ese teléfono tiene una limitación. Si no enchufas a la corriente no puedes llamar. Ahora ya podemos tenerlo en nuestro teléfono móvil, nuestro teléfono de empresa o personal, ¿de acuerdo? Y tener la aplicación ahí y poder llamar desde cualquier punto con conexión a internet, ¿de acuerdo? Luego, aparte, el tema del soporte, un soporte rápido y eficaz directamente desde su página web o incluso con nosotros como partner, ¿de acuerdo? No tienes que estar media hora escuchando la musiquita de llamada. Al final es, son varias ventajas que podemos tener y también por incluir, que había mencionado, las facturas que no entendías bien que te van incluyendo, cositas que, suplementos, y al final el desglose es muy complicado. Aquí puedes disfrutar de una tarifa plana. Tú tienes un volumen de líneas que necesitas, se te cobra tanto por estas líneas y se acabó, ¿de acuerdo? Y servicios como videollamadas o cosas así ya están incluidos en esa tarifa plana, ¿de acuerdo? Vamos a ver más en detalle. 13X. 13X, al final, como os he comentado, con la llegada del teletrabajo, el boom del teletrabajo, nos hemos encontrado con que tenemos que estar con los teléfonos por un lado, los chats de trabajo por otro, las videollamadas por otro. Al final tenemos un, entre comillas, descontrol o muchas aplicaciones que tener que gestionar para estar haciendo nuestro trabajo diario. Lo que busca 13X es un poquito centralizar esto, ¿de acuerdo? Permitiéndonos pues, tener un trabajo mucho más ágil y ahorrar costes. Al final, en vez de tener varios proveedores de diferentes cosas, tenemos un solo proveedor que nos ofrece, como puede ser 13X, tanto la centralita de llamadas, donde podemos tener nosotros gestionados nuestras llamadas, nuestros flujos de llamadas, lo que viene siendo siempre de suena primer turno de llamadas, pues, suponemos, la secretaria, segundo turno, los comerciales, tercer turno, el jefe de departamento. Luego se puede filtrar por fases a qué turno quiere llamar, a qué timbre quiere sonar, incluso poner un mensaje de espera o un mensaje de los técnicos de Nordic Solutions les atenderán lo antes posible. ¿De acuerdo? Tenemos esto, tenemos también el tema de las videollamadas, ¿de acuerdo? O sea, 13X tiene la posibilidad de realizar videollamadas, al igual que se hace con, por ejemplo, Google Meet o Teams. En 13X también podemos disfrutar de este servicio y bueno, conferencias web. Aparte de mencionar que tiene algo muy interesante que nos podía ayudar,
es el tema de que tienen el chatbot. ¿Qué es el chatbot? Pues la posibilidad de integrar, ¿sabéis cuando entres en una página web y abajo a la derecha os aparece un muñequito, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Y tú chateas con él para cualquier duda que tengas. Esto también lo puedes integrar en vuestra página web de a través de 13X, sino todo más centralizado aún. Al final, bastantes ventajas en comparación a la telefonía tradicional, como estamos viendo. Una telefonía la cual es muy cara, ¿de acuerdo? Con respecto a las ventajas o lo que nos aporta, y bastante obsoleta. Han pasado muchos años que esta tecnología ha avanzado mínimamente. O sea, perfectamente podéis vosotros pensar hacia atrás, los más veteranos, entre comillas, es decir, vale, es que realmente llevo utilizando el mismo teléfono de oficina desde el 1900 algo, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sigamos así con tantos años que han pasado? Bueno, se ha despistado un poquito el mercado, así que se presenta ahora, a día de hoy, esta nueva alternativa que es, entre comillas, bastante nueva y aún tiene mucha posibilidad de crecimiento, que viene siendo la telefonía IP, ¿de acuerdo? Ahora, esto lo había mencionado anteriormente. 13X trabaja con los estándares de comunicación de voz sobre IP. ¿Qué quiere decir esto? Que les da a las terceras plataformas como Salesforce, Microsoft, ¿de acuerdo? Los CRMs, la posibilidad de desarrollar código para integrarse con facilidad con esta plataforma de 13X. Esto es un punto muy positivo. Como ya os he mencionado, 13X busca optimizar y centralizar todos los servicios. Así que, por ejemplo, nosotros utilizamos en nuestra empresa Microsoft 365. Nosotros podemos y hemos integrado esto en nuestra plataforma. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, muy sencillo. Al final, tú directamente, a lo mejor desde tu correo de Outlook, donde tienes tus contactos, que muchas personas tienen sus contactos ahí, que almacenas también su número de teléfono, pues directamente desde aquí vas a poder llamar a esta persona, ¿de acuerdo? Desde la aplicación de Outlook. No hace falta que entres en la aplicación o que coges el teléfono para aplicar el número. Está todo fusionado, integrado, ¿de acuerdo? Eso también funciona a través de la aplicación de Teams, ¿de acuerdo? O sea, integración que se puede hacer tanto con Microsoft 365 como Salesforce y cantidad de CRMs que están actualmente en el mercado y son los más conocidos y que la gran mayoría de empresas tenemos. Esto nos facilita muchísimo el trabajo, ¿de acuerdo? Ahora mi compañero Daniel va a proceder a compartir pantalla y os va a mostrar un poquito cómo funciona el tema de vuestra centralita. Pero antes voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. La telefonía tradicional, estamos obsoletos respecto a, tenemos que depender de un hardware físico, de unas instalaciones físicas, ¿de acuerdo? Un soporte, un servicio técnico que, entre comillas, deja que desear realmente, porque muchas colas de esperas muy largas, te andan mareando de un departamento a otro. ¿De acuerdo? Esa es la telefonía tradicional. La nueva telefonía, el futuro que está en el presente, por decirlo de alguna manera, vos sobre IP. Tú te giras tu centralita, tu soporte técnico es prácticamente inmediato, tarifas planas, servicios claros, unificación de tanto videollamadas como chatbots, como llamadas de centralita normal. Bueno, infinidad de ventajas que la verdad es que dirás, o sea, saldrá muchísimo más caro. En muchos casos sale mucho más económico esto que contratar un servicio de telefonía convencional. Daniel, cuando quieras puedes poner tu presentación. Vale, pues buenas tardes a todos. Os voy a enseñar un poquito lo que es el panel de 13X para que lo tengáis un poquito en cuenta y para que tengáis una pequeña previsualización de lo que es. A ver, tengo aquí. No, esto no es. Ah, no me quiero mostrar. Aquí, ahora sí. Vale, vale. Pues esto sería lo que vendría siendo un poquito el panel o dashboard de lo que es la centralita, ¿vale? Que a nivel de 13X, lo que viene siendo la centralita se le llama PBX, ¿vale? Que es la centralita virtual de la centralita de telefonía. En nuestro caso, nosotros al ser partners de Microsoft, pues bueno, tenemos lo que es la centralita o la máquina virtual, está alojada en Azure, pero es capaz de trabajar con cualquiera de las plataformas de cloud que hay a día de hoy, como puede ser Amazon Web Service, Google Cloud, Office, bueno, Microsoft Azure en este caso, y creo que tienen un par más donde también se pueden alojar. Después de alguna manera
un poco más manual, también se podría llegar a integrar en cualquiera de las plataformas cloud que haya servicios en nube para servidores, porque tú puedes llegar a instalar este servicio en cualquier servidor on-premise y luego publicarlo, mientras tú luego tengas esa gestión de todo lo que es la infraestructura de red y puedas abrir puertos y comunicaciones entre ellos, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Al final la centralita es bastante simple, normalmente no tiene muchas complicaciones, te llegan avisos y eso. Vale, esto es el dashboard principal que aquí te muestra lo que vendría siendo un poquito el estado del sistema, todo lo que se muestra en ello, ¿vale? Cuántas troncales tenemos, el uso de CPU, de memoria, ¿vale? Si están todos los servicios bien, el tema del firewall. Pues esto es una de las cosas bastante importantes, dado que esto lo que te hace es ejecutarte una verificación contra el sistema donde tú tienes tu máquina de 3CX para que vea que todo el funcionamiento puede ser correcto, ¿vale? Que no hayan cortes de llamada, que no hayan sonidos o ruido de fondo en las llamadas, ¿vale? Y que toda la comunicación con la centralita sea correcta, ¿vale? Así para mostraros un poco por encima, ¿vale? Normalmente lo que suele hacer 3CX es que te da como un FQDN, que un FQDN al final es una traducción de tu centralita IP a un nombre, ¿vale? Lo que vendría a ser un nombre DNS. En nuestro caso, por ejemplo, aquí es nordic.my3cx.es. Y os voy a mostrar un poquito todo lo que es el panel y todo lo que conlleva, ¿vale? Así un poquito por encima a nivel de usuario. Luego ya sería a nivel administrativo, pero esto sería mucho más en profundidad, ¿vale? Aquí tenemos el apartado de usuarios, ¿vale? Que esto es tan sencillo como los usuarios, todos los usuarios que vayan a utilizar la centralita de 13X, ¿vale? Aquí agregaríamos a los usuarios. Esta que veis aquí como primera de operadora es la básica de siempre, ¿vale? Porque normalmente siempre se trabaja con una operadora base y a partir de ahí salen todas las extensiones. Entonces aquí dentro, por ejemplo, en el mío, lo que tenemos es esto, ¿vale? Es el nombre de la persona, el correo, en caso de que tenga un teléfono móvil no asociado a 3CX, sino de cualquier otra compañía externa, también se puede llegar a poner. Y entonces aquí lo que te da en tema de autenticación web y todo esto, esta URL es el teléfono, pero en vez de utilizarlo a modo de aplicación, lo que utilizas es a modo web, ¿vale? Porque lo bueno que tiene 3CX es que lo puedes utilizar de dos maneras, bueno, incluso de tres. En el móvil tuyo como si fuese una aplicación, en el ordenador o escritorio, tanto en Mac como en Windows, como ha comentado Adrián, también a modo aplicación de escritorio, pero aparte también lo puedes utilizar a modo de navegador web, ¿vale? Que vendría a ser esto de aquí. Y entonces aquí pues tendrías lo que vendría a ser el teléfono, ¿vale? Tú marcarías aquí, marcarías el teléfono y llamarías, asociarías lo que es tus auriculares y podrías llamar sin ningún tipo de problema, sin tener que hacer ninguna instalación extra. Creo que lo único que se tiene que llegar a hacer, si no recuerdo mal ahora, es una pequeña extensión para que sincronice tu pestaña de 3CX con la centralita, ¿vale? Pero a partir de ahí ya está. Aquí tienes los chats, tienes todo el tema de las llamadas, los listados, los contactos, ¿vale? Y todo lo que se necesite. Luego por aquí tienes todo el tema de la regla TTPIO, el buzón de voz, los comportamientos, ¿vale? Tú puedes llegar a poner de que en caso de que si a ti te pasan una llamada y tú por lo que sea no tienes el 3CX abierto porque te has ido fuera o cualquier cosa, de que si pasa X tiempo, pues la llamada en vez de quedarse bloqueada o que vaya al buzón de voz, que pasa a tu móvil y entonces tú ya de tu móvil pues tú eliges lo que hacer, ¿vale? Y hay miles de interacciones con las que se puede llegar a hacer. Y después una de las grandes ventajas también que tiene 3CX es que para los clásicos o los que verdaderamente les guste trabajar con lo que es telefonía fija, lo que viene siendo el dispositivo antiguo que todos conocemos como teléfono, se podría llegar a provisionar de teléfonos, ¿vale? Hay teléfonos que son como los de toda la vida, los cuales simplemente con una conexión a internet pues se podría llegar a poner, ¿vale? Aquí agregarías y agregaríamos aquí el tipo de teléfono con el que podrías tú trabajar, ¿vale? Que hay varias empresas que trabajan con ellos. Y entonces esto lo que te haría sería hacerte una URL de autentificación, la cual se cargaría en el teléfono porque son teléfonos IP también, que van por internet y se les cargaría la plantilla de tu extensión y a funcionar, ¿vale? Sin más. Después esta parte de aquí, por ejemplo, esto es la troncal, ¿vale? Que esto al final es la línea en sí del teléfono, o sea, 3CX es el software como tal, pero tú luego te necesitas tener lo que es la línea del proveedor de telefonía, ¿vale? Nosotros trabajamos con Siwan en este caso, ¿vale? Y ellos lo que te proporcionan es un número de teléfono, ¿vale? Que en nuestro caso pues es el 425 1980, ¿vale? Que tenemos aquí.
Y entonces tú a partir de aquí pues haces la conexión contra sus servidores con los puertos y entonces a raíz de ahí tu línea se autentifica contra sus servidores y tú ya tienes disponibilidad de telefonía y para poder hacer llamadas al exterior, ¿vale? Luego ya depende mucho de lo que tú contrates con esa compañía proveedora. Tendrías llamadas a un tipo de tarifa plana que a lo mejor serían pues 30 euros al mes y podrías llamar ilimitadamente a donde quieras, o otras empresas que lo hacen por minutos y les cobran 0,0001 céntimos por llamada o por minuto o algo así, ¿vale? Luego aquí son las reglas entrantes y las reglas salientes, ¿vale? Que normalmente esto, sobre todo las salientes son las importantes, las entrantes sobre todo se trabajan cuando, por ejemplo, aquí en troncales lo que tenemos es, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene varias numeraciones, ¿vale? Porque hay empresas que por lo que sea, pues en vez de por distribuirlo por departamentos, pues lo distribuye por líneas telefónicas, ¿vale? Y tienen el 1980, el 1981 y el 1982. Pues entonces tú aquí en reglas entrantes lo que harías sería agregar una regla a un DID, que el DID es la numeración. ¿Veis? Y entonces en caso de que aquí tuviésemos, entonces haríamos como haría la regla entrada de esa llamada. ¿Qué es lo que haríamos? Que una vez aquí, ¿cómo rutearía las llamadas? Pues diríamos que fuese a una extensión o si quisiéramos que fuese a un número en concreto y entonces en este caso pues tú cogerías aquí y le pondrías que fuese contra un grupo de personas. Si es el departamento de administración el 80, pues iría contra el departamento de administración. Si el 81 es contra ventas, pues iría contra ventas y así sucesivamente, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, como solo tenemos una línea, pues en este caso no tendríamos. Y después, sobre todo, el tema de las reglas salientes, porque esto es una de las cosas clave. Tú, por ejemplo, en 3CX puedes llegar a pegar un número de teléfono con un 93.568.99.22 y los puntos te los obvia. Después, por ejemplo, también si pones el más 34 o numeraciones con el 93, te las obvia porque ya sabe dónde está ruteando la llamada, no es necesario. Después también tienes que decirle hasta qué número máximo de longitud de teléfonos puede llegar a llamar, porque ya sabemos que, por ejemplo, fuera de Europa, las extensiones en vez de tener 9 dígitos, me parece que tienen 12. Entonces, las llamadas lo que son a Sudamérica o Norteamérica tendrían que ser hasta 12 dígitos, entonces tú esto lo haces y aquí es el enrutamiento por donde salen, que en nuestro caso es Siwan, que tú elegirías aquí el proveedor nuestro de nuestra troncal y las llamadas entrarían por ahí. ¿Vale? Luego, una de las cosas que también se pueden hacer es aquí dentro de las troncales es agregar un puente. Tú podrías poder llegar a tener dos numeraciones y dos centralitas de 3CX conectadas entre ellas. ¿Esto cómo puede pasar? Pues una empresa, por ejemplo, que tiene sede en Barcelona y sede en Madrid. Pues entonces todo se centralita todo se centra en una misma centralita, pero con numeraciones diferentes. Pero lo que se hace es aquí agregar un puente. ¿Para qué? Para que entonces con extensiones cortas entre ellos puedan llegar a llamarse, puedan llegar a verse, las recepcionistas entre ellas puedan ver si una está ocupada o no y todas las gestiones así de centralita, ¿vale? Después, por ejemplo, por aquí también tenemos el tema de mensajes, ¿vale? Porque al final 3CX, gracias a ser telefonía IP y al ir por internet, tú puedes tener chat, puedes tener, como ha comentado Adrián, la pequeña extensión en la web donde tú puedas poner un pequeño chat para que puedan hablar. Entonces, todo esto se puede habilitar desde aquí, ¿vale? Que es para tener un chat en vivo. Y después una de las claves de todo esto es la recepcionista digital. ¿Vale? La recepcionista digital al final es la típica locución de cuando tú llamas a una empresa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, salta el mensaje de bienvenidos a Nordic Solutions, en breves atenderemos su llamada. Entonces el paso es, eh, por ejemplo, nosotros estamos divididos en SATs o en departamentos, por decir algo, de niveles. Y entonces normalmente pues hace eso, ¿no? En la primera, la llamada entra al primer nivel y en caso de que el primer nivel no conteste, va al segundo y en caso de que el segundo no conteste, suenan todos a la vez, ¿vale? Para tal de que no haya ningún corte de llamada y nadie se quede colgado. Y en caso de que nadie conteste, pues entonces sí que pasaría un buzón de voz. Que ese buzón de voz, a la misma vez, lo que hace es enviarte un correo o un email al correo que tú le indiques, enviándole la nota de audio y diciéndole que este número a esta hora ha llamado. Y entonces tú lo tienes ahí adjunto, lo descargas, lo escuchas y puedes devolverle la llamada sin ningún tipo de problema. Y luego, nosotros en este caso, el fuera de horario, que es que a partir que si tú aquí en los ajustes de la centralita, perdón, que no lo veo ahora. ¿Dónde está lo de horario? Aquí, zona horaria y horario de oficina.
Si tú dejas configurado aquí lo que es tu horario de oficina, en el momento que la centralita detecte que está fuera del horario, tú le puedes crear una regla aquí para que él, cómo actuar en caso de que estés fuera de horario. Entonces, en nuestro caso, salta una locución avisando de que si es algo urgente, pues que pulse el 1 y entonces le pasará con el técnico que esté de guardia. Y entonces, de esta manera, así, pues, poder no perder esas llamadas o ofrecer ese servicio de guardia sin tener que contratar otra línea o sin tener que hacer un desvío a un móvil, que sea el móvil de la persona y no sé qué. Todo quedaría en la misma centralita y todo quedaría con la misma locución. ¿Vale? Después, a nivel de tema de informes, esto ya es para CRMs y CEOs de la empresa que necesiten tenerlo. ¿Vale? Se pueden hacer temas de registros de llamadas, se pueden hacer informes, son informes semanales que lo pueden enviar a un correo en concreto, con más detalle, con menos detalle, con minutos, sin minutos, con ver las colas de llamada, quién ha contestado, quién no ha contestado. ¿Vale? Se pueden hacer un montón de gestiones a partir de aquí dentro. Y aquí las grabaciones es en caso de que alguien haya hecho una grabación de alguna de las llamadas pues, con algún cliente, si lo ha avisado, esto se queda aquí guardado y en caso de que se tenga que hacer a nivel algo legal, pues se podría tener esta locución y descargarla, ¿vale? La descargan en un simple WAP y entonces se podría llegar a reproducir en cualquier sitio. Luego a nivel de seguridad, él ya tiene por sí mismo tema de listas negras, tiene bloqueos de anti-ataque de DOS y luego aparte nosotros podemos hacer tema de restricciones de consola, podemos hacer privilegios, podemos hacer códigos permitidos de dónde queremos que llamen y dónde no queremos que llamen. Pues nosotros si somos una empresa que solo trabaja en España y no queremos que llamen fuera de España, pues simplemente venimos aquí en Europa, desplegamos, elegimos solo España y todos los demás no los señalamos. Entonces, de esa manera lo que hacemos es limitar todo esto. Y después el tema de las restricciones a la consola, por ejemplo, esto es una de las cosas que nosotros aquí en este caso no lo tenemos, pero se pueden hacer de que nadie pueda acceder a esta PBX a menos que sea una IP en concreto. Entonces se puede poner, por ejemplo, que nadie pueda acceder para administrar esta centralita a menos que esté dentro de la oficina o a menos que esté en la casa del CFO o del CEO de la empresa para que solo él pueda acceder y nadie más pueda acceder. ¿Vale? Y después aquí, pues las diferencias, ¿no? A nivel de qué sonidos queremos ponerle, si queremos hacer el tema de las integraciones, los correos, los códigos de marcación, si queremos que sean de 3 dígitos, de 2 dígitos, de 4, de 5 o de 6. Eso también depende mucho del número de sedes que podamos tener y no, ¿vale? Y luego, pues todas las configuraciones personalizadas que queramos, ¿vale? Y bueno, por mi parte yo creo que nada más. Si hay alguna pregunta, pues estamos abiertos a todos ellos. Perfecto. Sí, mira, tenemos una pregunta de Albert, ¿de acuerdo? Mira, nos pregunta que como trabajador, bueno, tendrá que tener una línea de uso profesional, o sea, tiene que tener una línea de uso personal, perdón que diga, para el uso del 13X, o sea, de aplicación en el móvil. Para Al el final, uso sí, yo como entiendo lo trabajador. que creo a lo que se refiere Albert es básicamente para si él quiere poder hacer llamadas desde la aplicación del móvil, que si va a tener que tener una tarjeta contratada. Esta la voy a responder. Al final, Albert, tienes que entender de que tienes que tener acceso a Internet para poder disfrutar del servicio, que no es una aplicación. ¿Tienes que tenerla? Bueno, si tienes el móvil a lo mejor desde casa, estás en casa y puedes conectarte al wifi, no sería necesario, por ejemplo. Pero si quieres salir a la calle y poder disfrutar de este servicio de la calle, sí que tendrías que tener una línea de internet contratada. Hay compañías que te ofrecen líneas súper económicas con simplemente internet, ¿de acuerdo? Más que nada es para poder, o sea, básicamente para poder transmitir la voz sobre necesitas digitalizarla y eso tiene que enviarse tiene que tener conexión a internet, ¿de acuerdo? Al final Entonces, yo también lo que creo que está preguntando sobre todo es si tiene que tener una línea lo de las troncales que comentábamos, ¿sabes? sí, eso, Al final, eso es otra pregunta que he visto que tiene otra persona aquí. mm, Lo que, bueno, pues resumidamente, si quieres tener la aplicación en el móvil, sí que tienes que tener acceso a internet, ya sea por wifi o por una línea de teléfono móvil. Y luego también preguntaban por aquí, que es algo, va un poco por el camino este, em, si tienes un teléfono, una telefonía, un número de teléfono aquí de empresa, ¿de acuerdo? ¿Puedes migrar este número de teléfono a 13X o tienes que tener un número de teléfono nuevo? Una pregunta que nos pregunta por aquí. ¿Dani? eso sin problema, eso se puede migrar todas las telefonías. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con unos proveedores de línea
Y eso no hay ningún tipo de problema. El teléfono, sea de Movistar, sea de Vodafone, sea de quien sea, se puede llegar a migrar de una compañía a otra porque al final el propietario de la línea eres tú, no es la empresa. La empresa es proveedora de ella, propietario eres tú. Por lo tanto, tú mientras puedas trabajar con cualquiera de los proveedores compatibles con el software de 13X, tú la puedes migrar donde quieras. Nosotros en nuestro caso trabajamos con Siwan y anteriormente nosotros nuestra centralita, por decir algo, era de Vodafone. Entonces lo que Ujú. hicimos fue llamar a Vodafone, decirle que Siwan se iba a poner en contacto con ellos y que se haría la migración de la línea, la portabilidad. Se migró con ellos con Siwan y ahí tenemos el teléfono. Bueno, no tenemos solo ese, sino que tenemos los 4 que teníamos con Vodafone y los tenemos migrados con ellos. De eso también nos encargaríamos nosotros y todos. Nosotros al final, al gestionar nosotros el software de 13X, en este caso, somos partners tanto de 13X como de Siwan. Entonces, tanto proporcionamos el software como proporcionamos la línea telefónica. Efectivamente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, parece ser que no. Esperemos que han quedado resueltas las dudas que tenían. Y bueno, al igual que en cada webinar, cualquier pregunta, respuesta, cualquier cosita que necesiten, o la auditoría misma de vuestros entornos para ver si vuestra empresa es apta para disfrutar de este tipo de servicios, estaremos encantados de escucharos. Podéis enviarnos un correo a info@nordicsolutions.es o contactarnos directamente llamando y os resolveremos cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también mencionar que este webinar os lo enviaremos por correo, ¿de acuerdo? Muy seguramente a principio de la semana que viene y lo podréis volver a visualizar, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, muchas gracias, Daniel, por asistir y hacernos la demostración Muchas del gracias a panel vosotros. y gracias a los asistentes. Nos vemos en próximos webinars. Vaya bien.